Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y a nosotros nos encanta presentar gadgets que nos sirven para protegernos, para nuestra seguridad. Y vamos a continuar haciendo eso aquí en este programa Seguridad Total. Vean lo que me encontré. Yo creo que esto sería probablemente una solución perfecta para las personas que me quitan el estacionamiento enfrente de mi casa. Pero yo me imagino que esto tiene más utilidad. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Hola, ¿para qué es esto, eh? Quiero llevar como 3 de estos a mi casa. Me parece muy buena idea. ¿Sí? ¿Pero para qué es? Cuéntanos. Es un sistema inmovilizador de vehículos que es un diseño muy original, único en el mundo. Tiene un sistema que lo vamos a demostrar ahora, con lo cual se puede manejar en función de un control remoto. Y me parece que lo mejor es que lo veas en funcionamiento. Sí, vamos entonces. Vamos a ir a preparar el equipo de que estábamos hablando. Es muy simple de manejar. Sí. Sacas el cable y lo puedes llevar hasta donde están las cadenas. Entonces, esto estaría, por ejemplo, cruzando una carretera. Esto es lo que va a usar un equipo de checkpoint para detener un vehículo que no se quiere detener cuando ellos le hacen las señas de que se detenga. Ah, sí, o sea, en un retén o algo así. En un retén o algo por el estilo. Luego, ya lo estiramos. Una vez que lo estiras, lo conectas al pin. Aquí. Ah, esto es muy bueno. Aquí. ¿Esto qué es, eh? Esto es un control remoto que puede accionar este equipo a más de 100 metros de distancia. Es decir, la persona que quiere parar los vehículos está en un puesto y esto lo tiene 100 metros más adelante. O sea que yo con empujando este botón puedo hacer que eso es lo que quiero que tú hagas. Adelante. Entonces nomás empujando este botón, ¿listos? Y después lo otro que ocurre es que queda desenganchado y lo recoge al cable, eso queda extendido. Cuando pasa el vehículo se lo produce todo el daño. Y les queda hecho pedazo la llanta. Así es. Antes de irnos al corte comercial, estábamos conversando con el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que nos desplayó varias opiniones sobre la situación, no solamente de lo que está sucediendo en su país, pero lo que está sucediendo en México. Ahora escuchemos a varios expertos que nos describen cuál ha sido el impacto de la violencia y estos grupos de crimen organizado en su país y qué podríamos nosotros aquí en México aprender de esta experiencia colombiana. Nosotros ya pasamos por donde México está pasando. Ya vivimos ese tipo de narcotráfico, ya vivimos ese tipo de mafias. Ya nos causaron inmensa cantidad de dolor y muchos muertos y muchas bombas y muchas masacres. Ya todo eso lo vivimos. Pero podrían aprender en nuestra historia que se sigue para lograr superar esa tragedia. Y lo que pasa es que el narcotráfico se convirtió en Colombia en un asunto de seguridad nacional. Aquí fue el tremendo terrorismo, el narcoterrorismo de los carteles de la droga de Medellín, de Cali, de la costa y de Bogotá, y se convirtió eso en un asunto de seguridad nacional y tocó que el ejército ayudara a combatirlos y a acabar esos carteles. Si no es por la acción integrada de la policía, las fuerzas militares y el gobierno nacional, no hubiéramos podido acabar esos carteles. El número de desaparecidos en Colombia en los últimos 3 años asciende a 38.255 personas, víctimas de la violencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares, así como de la función represiva de agentes estatales. Es eminente las amenazas que representan estos grupos del narcotráfico. Pero, ¿qué grado de peligro enfrenta México de seguir como hasta ahora? Colombia tuvo que llorar decenas de miles de personas asesinadas y tuvo que hacer un esfuerzo colosal. Este país armó más de 100.000 hombres de un ejército nuevo para defenderse del narcotráfico. Por Dios, México no caiga en esa trampa. Las mafias, inclusive en algunas ocasiones, presentan un rostro amable, el rostro amable del dinero y del poder. Cuidado a un país que amo tanto como a México, porque sé cuál puede ser su dolorosa historia. El 1 de marzo del 2008, el ejército colombiano realizó una incursión militar a un campamento de las FARC que dejó un saldo de más de una veintena de muertos, entre ellos 4 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De respuesta, el Consejo Universitario de la UNAM condenaba los actos que costaron la vida a 4 jóvenes mexicanos y lesiones a una más. Ante este escenario, el presidente Felipe Calderón hizo algunas declaraciones, sumadas a otras que se generó por la opinión pública. Bueno, estos expertos nos dicen su postura. Nunca comprendí la posición del presidente Calderón en la cumbre iberoamericana, cuando con todos los demás países del área declaró que las FARC no son una organización terrorista. Considero con todo respeto que así fuera por consideración, con la memoria de los miles o centenares, no sé cuántos son policías que han muerto, de los obispos, de los periodistas, de los juristas, de la gente de México que ha muerto víctima del narcotráfico, el presidente Calderón ha debido meditar eso más detenidamente. Porque todos esos mexicanos murieron por la droga que los hombres de Reyes, el peor terrorista de América, dejaban producir. Sin las FARC no habría producción de cocaína en Colombia. Luego las FARC asesinaron a esas personas en México. Lamentablemente no se ha pensado sino en los 3 o 4 pseudoestudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que estaban en el campamento del terrorista, y no se ha pensado en todas las víctimas que dejó en México ese terrorista. No comprendo la posición del presidente Calderón. Y tenemos los colombianos una crítica a lo que leemos en los periódicos de México cuando dicen que es que México se está colombianizando. Yo creo que eso no es así. Todos tenemos nuestros problemas, los carteles de allá también son súper poderosos. Yo oigo mucho los narcocorridos, los tengo, y veo que eso es una radiografía de la situación muy parecida a la nuestra. Lo que hay es que asumir el problema y no sentirnos víctimas. Nosotros los colombianos siempre asumimos el problema. Nosotros vimos que la droga se producía aquí, que se negociaba aquí y que los capos eran de aquí, y lo asumimos como un problema de nosotros. Pero también al mismo tiempo estos expertos le reconocen a México sus esfuerzos por tratar de enfrentar a estos grupos de crimen organizado. Primero, que yo quiero exaltar la actitud del gobierno mexicano y seguramente del pueblo mexicano de tomar las amenazas como la está tomando y de colaborar mucho con nosotros. Y lo segundo es que hay que identificar las amenazas y que esas amenazas tengan un plan continental. Hay que seguir el ejemplo de México, de Colombia y de algunos países centroamericanos como República Dominicana y otros, que estamos en un plan muy serio para acabar con las amenazas. Me parece que es la única manera, el trabajo de conjunto, el trabajo coordinado. Con todo respeto, el presidente estará haciendo lo que puede. Veo que ya se agotaron las posibilidades internas de la policía. A nosotros eso también nos pasó, es que ya lo vivimos todo. Está sacando al ejército a combatir. Algunas cosas podría aprender en Colombia de provecho sobre lo que aquí ha tenido que hacerse para derrotar la mafia del narcotráfico. El general retirado y el exministro de Interior conocen perfectamente al enemigo y su mensaje para México es contundente. Todos tenemos que ayudar, todos los uniformados y los no uniformados tenemos que ayudar a esto, porque por lo que leemos en estos días, de lo que pasa en Ciudad Juárez, el cartel de Sinaloa, el de Tijuana, etcétera, etcétera, la situación en México está siendo cada día más grave con la muerte de policías, de soldados, de detectives, y toda la fuerza, el poder nacional debe actuar contra este flagelo. El peligro de la sociedad mexicana es el que le plantean las mafias del narcotráfico. El peor terrorismo del mundo. México no puede dejar de comprender eso. Si la sociedad se une y se hacen todos los esfuerzos, todos los que sean necesarios para derrotar esa mafia, México quedará libre. Y venga, únase a Colombia y únase a los países que producen la coca, porque lo que trafica por México, lo que pasa por México, es la cocaína elaborada con la coca de acá. Nuestra causa es común, nuestra tragedia es la misma, y nuestra solución no puede ser separada e independiente. Probablemente, amigos, uno de los grandes errores de la sociedad colombiana fue ignorar el fenómeno de violencia en sus años incipientes. Pensar que la violencia que surge de la FARC, de los diferentes grupos guerrilleros o de los diferentes grupos de crimen organizado eran fenómenos que se podían controlar fácilmente. Yo me pregunto si en México no estamos cometiendo el mismo error.
La segunda pregunta que me hago es ¿qué es lo que tiene que suceder en México para que reconozcamos la gravedad del problema? Amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Una vez más les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.